sentir, muy dentro de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tiene. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo, santo, santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú, santo eres tú. Te alabo, y mi alma no se cansa de adorarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Yo te alabo, Señor, yo te alabo. Aleluya, porque eres todo para mí, porque tú eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, y mi alma no se cansa de adorarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Gracias por el privilegio que nos permites adorar tu nombre, Señor Jesús. Somos más que privilegiados al estar esta noche en este lugar, sabiendo que nuestro trabajo en ti no es en vano, sino que un día nosotros recibiremos ese galardón que tanto anhelamos. Gracias por la fuerza, Señor Jesús, porque de una u otra forma podríamos estar durmiendo en nuestras casas, pero a ti te ha placido que nosotros estemos en este lugar. Y al adorarte es uno de los deleites tan grandes que nosotros deberíamos de disfrutar como hijos tuyos, Padre. Gracias por cada hermano, cada hermana que se ha quedado hasta este tiempo de la vigilia, Señor Jesús. Dale fuerza. Reprendemos cualquier mal espíritu de sueño que nos quiera atravesar en este momento. Si estamos aquí es porque reconocemos de que estamos en el mejor lugar y solo tú mereces alabanza y adoración, Señor Jesús. Gracias por permitir adorar tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Vamos a dar una ofrenda de palmas a ese Dios maravilloso. Él es grande y nos permite que estemos esta noche, gloria a Jesús. Estamos alegres, ya fuimos instruidos por la palabra en la primera predicación, así que vamos a tomarnos un tiempo en esta hora para poder traer una reflexión bíblica también de igual forma.
Así que, hermanos, estamos alegres. ¿Cuántos estamos de verdad gozosos al estar en este lugar? Dios está aquí y nosotros nos alegramos y nos deleitamos en el Dios de nuestra salvación. Así que alguien decía, cada vez que están las vigilias y ya para la predicación de la segunda parte, es raro aquella persona que acepta la participación para predicar. Unos dicen, unos están durmiendo, otros ya se quieren ir para sus casas. Hermano, y hay ese problema de verdad, y con los jóvenes me pasa, siempre que les digo, nos toca la vigilia, pero nos toca la segunda parte, ellos dicen, para predicar la segunda parte es un poco difícil. No sé por qué, pero hermano, es palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que lo que de allá arriba viene sobre los que se quedan, y cada uno de nosotros es. Así que, hermano, vamos a tomar unos versículos en esta noche. Y yo quiero que me acompañe en Hechos capítulo 6. Vamos a tomar una historia impactante que nos va a servir grandemente para nuestra vida y para poder continuar. Hechos capítulo 6 del versículo 8 al 11. Vamos a tomar en este momento estos 3 versículos, gloria a Jesús. Porque estamos alegres, Dios está en este lugar y lo que hacemos lo hacemos para su gloria y para su honra. Lo tenemos, Hechos capítulo 6, de versículo 8 al 11. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Si le puede decir al que está a su lado, dígale: pagaron a alguien para que hablara mal de Esteban. Y vamos a meditar bajo el pensamiento, el precio de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, nadie puede vivir en la voluntad de Dios manteniendo nuestra propia voluntad. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? No alcanzaremos nada de Dios mientras no vivamos según Dios manda que vivamos. Ahora, lo que realmente a cada uno de nosotros nos hará sentir completos o nos hará sentir realizados, si nos importa, es saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Jesucristo, cuando vino a la tierra, la palabra de Dios dice que Él dijo: no vine a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y con el recorrer de lo que hemos tenido la oportunidad de leer, usted se va a dar cuenta que todo hombre y mujer de la Biblia que realmente fue amado por Dios, cuidado por Dios y protegido por Dios, acompañado por Dios, y que sobre todas las cosas agradó a Dios, fue aquel hombre y mujer que dejó de vivir su vida para vivir la vida de Dios. Vivió para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Hermano, pero ¿cuál es la realidad de nuestra vida? Que hoy estamos en una generación donde a veces a pocas personas les importa, o a lo mejor no les interesa, si lo que están haciendo le agrada a Dios o no le agrada. El hacer la voluntad de Dios, y una de las cosas que me llamaba la atención, es que estos hombres que han hecho la voluntad de Dios les ha llevado a pagar un precio. Habrán cosas, hermanos, que se tendrán que perder, cosas que se tendrán que ir para que realmente vivamos bajo la voluntad de Dios. Ahora, la lectura que acabamos de tomar, Esteban, ¿cuántos sabemos qué fue Esteban? Esteban fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Este hombre, la historia dice que era un diácono. Tenía unas características que a muchos de nosotros nos daría como envidia, pero
deberíamos de esforzarnos por lograr las características que Esteban tenía. Esteban, como número uno, estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En otras palabras, Esteban tenía una unción sobrenatural que hacía milagros. Era diácono que hacía señales y la presencia de Dios se manifestaba en medio del pueblo. Pero cuando tú te das cuenta y lees la historia de Esteban, te vas a dar cuenta que cuando el pueblo se beneficiaba de lo que Esteban hacía de parte de Dios, es impresionante que en el grupo donde Esteban estaba ministrando, también habían unos infiltrados que literalmente no les interesaba ni las señales de Dios ni los milagros de Dios. Y estos hombres llenos de envidia vinieron a discutir con Esteban y a tratar de avergonzarlo y callar al hombre enviado por Dios. La Biblia dice que Esteban discutía con ellos y ellos no lo podían resistir. Ahora yo le hago una pregunta a usted: ¿por qué aquellos hombres no podían resistir a Esteban? Porque Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios y aquellos hombres estaban llenos de otras cosas que Esteban no tenía. Estos hombres a lo mejor estaban llenos de envidia y no les gustaba imagínate, ¿quién va a estar en contra de una manifestación gloriosa del Espíritu Santo donde hay vida beneficiada y gente está siendo sana? ¿Quién va a estar en contra de eso? Los que no están de acuerdo y están viviendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Por qué no podían resistirlo? Porque ellos estaban llenos de envidia. Y Esteban, ¿qué tenía Esteban? Tenía el Espíritu Santo de Dios. Porque, hermanos, hay algo tan importante que de lo que nosotros tenemos, de eso impartimos. Tú no puedes dar algo de lo que no se te ha impartido, o tú no puedes hacer libre a alguien mientras tú estás atado. Y si tú te das cuenta y analizas la historia de estos grandes hombres, el principio de todo o de cualquier ministerio era estar lleno de Dios. Y luego, lleno de Dios, somos de utilidad en el reino de Dios. Si nos dicen vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esto, nosotros estamos de acuerdo porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. El punto es que Esteban no estaba vacío. Esteban no estaba lleno de enojo, no estaba lleno de ira, no estaba lleno de envidia, ni mucho menos de ansiedad de lo que tanto que pega en la vida de los seres humanos. No estaba buscando fama, ni estaba buscando fortuna. La Biblia dice que estaba lleno de gracia y del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, porque no militamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales. ¿Por qué quiere decir esta palabra? Que nosotros no somos igual que los demás del mundo. No operamos igual que ellos. En otras palabras, Esteban estaba enfrente de a lo mejor se hacían pasar por cristianos los que estaban ahí, pero a lo mejor estaban llenos de otro tipo de doctrina y no les gustaba lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Esteban. Pero lo que me llama la atención es que a pesar de que era un hombre lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo, no todo el mundo estaba de acuerdo con Esteban. Y ni mucho menos a todos le caía bien. ¿A ti te ha pasado alguna vez eso? Que en un grupo donde se está sanando la gente veía cosas sobrenaturales, pero dentro de ese grupito había un grupo que a lo mejor estaban maquinando en sus mentes de cómo iban a hacer para tumbar a Esteban o cómo lo iban a sacar del camino. Es increíble que alguien esté tratando de hacer la voluntad de Dios y haya un grupito formando un complot para que este varón, el enviado de Dios, no pueda continuar con su camino, sino que quieren servirle de estorbo y además no están de acuerdo con las cosas que ahí se están haciendo. ¿Usted cree que esa persona está viviendo bajo la voluntad de Dios o bajo la voluntad propia? Hermanos, mientras Esteban estaba beneficiando, mientras otros estaban beneficiando de la gracia y el don de Esteban, estaban otros esperando solo un error o el momento para poder destruir al hombre de Dios. Pero la realidad de lo que se vive es que mientras hay gente que está en contra del mover del Espíritu Santo de Dios,
siempre va a haber un pequeño remanente que de verdad va a apoyar lo que ahí se está realizando, y no va a ser cara, a lo mejor cara fea de lo que está viendo, sino que va a ser de apoyo, porque lo único que queremos que se mueva en las iglesias es el Espíritu Santo de Dios, no es el espíritu de envidia, no es el espíritu de aquel lo hace mejor que el otro, hermano, esos detalles que a lo mejor estorban que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en los últimos tiempos. Pero cuando ellos vieron que a lo mejor estaban maquinando de cómo iban a hacer caer al hombre, al enviado de Dios, ellos sabían que ellos no podían luchar contra Esteban. Lo único que lograron estos malos hombres, si le podemos llamar así, fue quedar desnudos ante el Espíritu de Dios que andaba Esteban. Hermano, y eso es lamentable, porque qué feo es estar en contra del Espíritu Santo de Dios, o en contra de aquel varón o aquella mujer que está tratando de hacer la voluntad de Dios. Entonces ellos dijeron, vamos a pagar, oílo bien, vamos a pagar a unos para que digan de que Esteban está blasfemando contra, o está diciendo todo lo contrario de Dios y de Moisés. Hermano, ¿qué pasó? Ellos hicieron esa jugada que a lo mejor no era lo mejor que podían hacer. Lo que ellos querían era detener a Esteban, pero ¿cuántos sabemos que cuando un siervo de Dios se para y está ungido y lleno del Espíritu Santo, no hay poder del diablo que lo pueda detener? Hermano, él está con Dios y va a seguir con Dios. Entonces estos dijeron, vamos a pagar a personas que digan que él blasfema contra Dios y contra Moisés. Y de esa forma alborotaron al pueblo y llevaron a Esteban frente al concilio. ¿Y qué pasó cuando estaban en el concilio? Pero antes de esto, Esteban estaba haciendo la voluntad de Dios. Y yo te voy a decir algo, cuando tú haces la voluntad de Dios, debes saber que no a todo el mundo le vas a caer bien, o al contrario, no todo el mundo te va a aplaudir lo que estás haciendo. No todas las personas que están a tu lado te van a ver con la misma cara que te estaban viendo cuando antes a lo mejor tú no estabas haciendo la voluntad de Dios como conviene hacerla. Cuando estos llevaron a Esteban al concilio y se reunió todo el grupo, cuando yo estaba leyendo la historia, a mí me llamó la atención que mientras estaban en el concilio, todos los que estaban ahí, dice la historia, fijaron los ojos sobre el rostro de Esteban. ¿Y rostro de qué le vieron a Esteban? Le vieron rostro de ángel. Es decir, no importa cuán mal habían hablado de Esteban, no importa cuántos ellos a lo mejor quisieron disminuir la gloria que había en él, eso no importaba, hermano, porque Esteban sabía en quién confiaba. Y esta palabra va para cada uno de nosotros. No importa lo que hablen de ti, o no importa lo que la gente diga, que tu rostro se mantenga brillando, porque tú sabes que a quien tú adoras es al Dios Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿O acaso nosotros nos vamos a mover por lo que la gente diga o por lo que la palabra de Dios diga? Hermano, a veces qué triste es que a veces un mal comentario y ya nos hacen flaquear, nos hacen disminuir. Hermano, eso no tiene que ser así. Imagínate lo que dijeron de Esteban, que era un blasfemo y que decía cosas en contra de Dios, pero cuando lo llevan ante el concilio, el rostro de Esteban brillaba porque el Espíritu de Dios estaba en Esteban. Esteban sabía que Dios lo respaldaba. ¿A cuántos de nosotros nos respalda Dios en estos tiempos en los que estamos? Hermanos, tenemos que entender que no importa lo que digan o lo que quieran, que digan lo que digan de tu nombre, pero que no disminuyan nuestra relación con Dios, que no traten de disminuir esa parte espiritual, que no, al contrario, eso tiene que hacer que nosotros sigamos creciendo, porque cuántos de nosotros sabemos que cuando las pruebas llegan es porque Dios quiere que nosotros mostremos el carácter que Dios ha puesto en nuestra vida y que salgamos victoriosos de ahí. Si yo pregunto, hermano, ¿alguna vez has salido derrotado de alguna prueba que a lo mejor tú has enfrentado solo? A veces hemos salido así con el rostro
viendo al suelo, pero cuando le dejamos las cargas a Dios y dejamos que Dios nos defienda, siempre salimos victoriosos. ¿Cuántos en algún momento de la vida hemos salido victoriosos cuando de verdad confiamos en Dios? Hay algo que me llama la atención. La prueba no cambió el rostro de Esteban. ¿Por qué nosotros vamos a permitir que las pruebas nos cambien y que nos disminuyan el nivel de espiritual en el que estamos? Hermano, al contrario, tenemos que sentirnos que Dios está con cada uno de nosotros, y lo único que quiere Dios es que nosotros formemos nuestro carácter y salgamos más fuertes que nunca. Mira, a Esteban lo calumniaron, lo acusaron, dijeron todo, pero su rostro seguía brillando. Escribieron cuánta cosa quisieron, pero él seguía brillando. En otras palabras, el diablo puede decir lo que quiera de nosotros, pero que nuestro rostro tiene que seguir brillando. Que la gloria de Dios se siga moviendo. Y hermano, nosotros lo que tenemos es que seguir avanzando. Dile que está a tu lado, que tu rostro, a pesar de las dificultades y a pesar de lo que la gente diga, siga brillando. Esteban nunca dejó de ser el hombre de Dios por la prueba que estaba viviendo. Pero a veces cuando las pruebas llegan de nosotros, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Yo he visto personas que cuando están pasando una prueba, lo primero que hacen es dejar de venir a la iglesia. Hermano, eso no es la solución. No es la solución dejar, hermano, los problemas, cuando la prueba se enfrenta, nosotros tenemos que enfrentarla también. Hermano, nadie está listo para una prueba, pero sí hay algo que podemos hacer. Prepararnos antes de que la prueba llegue. ¿Y cómo nos podemos preparar para cuando la prueba llegue? Orando a Dios, leyendo la Biblia, congregándonos, no viniendo los 8 días, sino que, hermano, tenemos que tener una vida activa con Dios. Es decir, yo escuchaba a alguien que decía que la gente que menos se congrega es la gente que más llorona es cuando la prueba le llega. ¿Por qué no nos venimos a preparar, hermano, antes de que la prueba venga, para que nosotros estemos firmes? Y no importa qué tipo de prueba venga, no importa la barrera que el diablo quiera poner, si nosotros estamos o nos preparamos para eso, vamos a salir victoriosos. O dígame alguien, alguno de los personajes de la Biblia que estaba preparado para una prueba, la prueba no hizo que él retrocediera. Al contrario, eso les ayudó para que ellos pudieran entender de que la vida del cristiano no solamente son caminos rectos. Hermanos, a veces van a haber curvas que hay que pasar, pero si estamos con Dios, ¿cuántos sabemos que somos más que victoriosos? El hecho de que otros no aceptaran quién era Esteban, a Esteban no cambió la personalidad y se siguió mantuviendo en su forma de ser. ¿Y qué es lo que era Esteban? Era un siervo lleno del Espíritu de Dios. Ahora, hay una pregunta: ¿cuál será nuestra motivación? ¿La opinión de la gente o la palabra de Dios? Ahí estaba el concilio diciendo: este hombre está mal, y el rostro brillándole. Comenzaron a enjuiciarlo, lo acusaron de blasfemo, y lo único que hacía era orar por la gente, y la gente se sanaba. El precio de hacer la voluntad de Dios, se perderán muchas cosas. Esteban estaba predicando, pero no todos los que estaban ahí eran de Dios. El enemigo usó estos hombres para tratar de detener al ministerio de un hombre enviado de Dios. Él estaba haciendo lo correcto, pero no por eso era querido. Al contrario, se ganaba más enemigos. Pero nosotros tenemos que entender que mientras estamos en esta tierra, nosotros buscamos la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios. Hermano, a veces qué lamentable es cuando queremos quedar bien con el hermano y mal con Dios. Hermano, tiene que ser al contrario, que no nos importe, pero cada vez que hagamos algo, tratemos de quedar bien con Dios y no con la gente, porque la gente que ahora te aplaude, esa gente va a ser la que el día de mañana te va a gritar como le gritaban a Jesús: crucifíquenle. Hermano, en la gente es difícil. ¿Cuántos sabemos que para quedar bien con la gente es imposible? Si Dios, que era perfecto, ¿qué le decían a Dios? Echa a los demonios en nombre de Beelzebú. Y solo por eso Jesús ya no iba a seguir orando por los que tenían necesidad.
Jesús continuó orando y los demonios iban saliendo. Hermano, es decir, nosotros no nos tenemos que mover por lo que la gente diga. Tú realmente sabes quién eres y tú realmente sabes lo que tienes con Dios. Por lo tanto, lo que diga la gente, a ti te tiene que tener sin cuidado, porque tú estás en esta tierra para agradar a Dios y no para agradar a la gente. Y cuando haces la voluntad de Dios, prepárate, porque vendrán muchos en contra de ti. Y gente que a lo mejor está cerca de ti. Algunos te aplaudirán y otros te aborrecerán. ¿Alguna vez me ha pasado que por tratar de hacer la voluntad de Dios hay gente que lo ha aborrecido? Hasta la misma familia a veces está en contra. Pero así es esta generación, porque la gente que vive en su propia voluntad, a veces cuando tú haces la voluntad de Dios no le caerás nada bien, porque hay gente, y miran, y dentro de las iglesias hay gente que se enoja, o a veces nos enojamos que nos digan la verdad, ¿sí o no? Es que, hermano, a veces que nos digan la verdad, el orgullo que está dentro de nosotros no la quiere aceptar. Pero cuando Esteban está frente al concilio y el sumo sacerdote que estaba escuchando a la gente que había sido pagada por los hombres malos, dijo, ¿es cierto lo que ellos dicen? Y empezó Esteban y responde, varones, hermanos y padres, oíd al Dios de gloria. Cuando apareció nuestros padres en Abraham, empezó Esteban a contarle y les dijo, para resumir la historia, ustedes tienen un problema, que ustedes siempre han sido así. Ustedes han sido de duro cerviz, malos de corazón, incircuncisos. Hermano, imagínate, Esteban está frente al concilio y a Esteban lo están acusando, pero Esteban siempre está presentando su defensa. Imagínate la cara de estos que están para juzgar a Esteban, cómo les ha de haber caído cuando Esteban, a pesar de la presión que estaba viviendo, él se mantenía en el hombre de Dios que era. Y les dijo cuánta verdad estuvo delante de él. ¿Y cuál fue la conclusión? Que lo sacaron de ahí y lo apedrearon. ¿Por qué? Porque Esteban estaba haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, vienen los tiempos duros. A Dios el hacer la voluntad de su Padre, ¿qué le costó? La vida. Hermano, vienen los tiempos duros en donde nosotros, de verdad alguien decía, se va a ver el que es de Dios y el que no es de Dios. Pero, hermano, nosotros sabemos que si en esta tierra perdemos algo, es mejor perderlo aquí y ganarlo en el cielo. En el cielo está nuestra recompensa. En el cielo está lo que nosotros tantos anhelamos. ¿A cuánto de nosotros ya nos gustaría tener esa corona de la vida que el Padre tiene para cada uno de nosotros? Pero falta que caminemos unos días. Todavía no hemos llegado al final, hermano, pero vamos para allá. Pero siempre pidámosle a Dios que siempre nos acompañe, y también pongamos nosotros la parte de nosotros de que no tenemos que alejarnos de Dios, que no importa cuán tremenda o cuán difícil sea la prueba, nosotros tenemos que hacer y seguir haciendo la voluntad de Dios. Hermano, ¿y cómo es el corazón de una persona que vive en su propia voluntad? Yo escuchaba que decía alguien que la persona que vive en su propia voluntad tiene su mirada en las cosas terrenales. Es decir, hermanos, alguien decía, con el ojo despierto afuera, pero cuando venimos a la iglesia con los ojos dormidos. A veces nos pasa así, hermanos, y es lamentable, cuando debería de ser lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo material, estamos enfocados en lo terrenal. Y hay un versículo que dice, Salmo 62:10, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Hay gente atada por el dinero y avaricia. Y hay otro versículo que dice, el que ama las riquezas no se saciará de ella. Lo dice la palabra de Dios. Y a veces es lamentable cómo nosotros en las iglesias a veces venimos y a dormirnos o a tratar de pasar el tiempo cuando deberíamos de aprovechar el tiempo. Yo les decía a los jóvenes y les traía a veces estas pequeñas reflexiones. El lunes pasado yo les preguntaba sobre una pregunta y yo les digo, vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Hasta el tiempo que nosotros hemos llegado, y se la voy a hacer a ustedes,
¿Ustedes creen que le estamos dando lo mejor a Dios? Y algunos jóvenes eran sinceros y decían, no, la verdad no le estamos dando lo mejor a Dios. En otra reflexión, yo les traía en qué nos estamos gastando la vida. Y les voy a poner un ejemplo. A todos, no sé si a todos los que usan iPhone, el día domingo les cae el resumen semanal de cuánto pasamos en el teléfono a diario. A diario. Y yo te voy a decir, me llamó la atención a mí cuando me caía las primeras veces. Y sabes que me caía las primeras veces que mi promedio diario en el teléfono eran 6 horas. Diario. 6 horas en el teléfono. Es decir, a lo mejor no voy a pasar las 6 horas de un solo, pero cada vez que tú miras el teléfono o cada vez que tú ahí te va sumando el tiempo. Y a mí me cayó promedio diario de teléfono en la semana 6 horas. ¿O a la semana? Diario, a la semana es mucho más. Sí, hermano, a veces el teléfono es la distracción más grande que puede existir en estos tiempos. Y es lamentable. Imagínate que nosotros en espiritual nos cayera un promedio de 6 horas leyendo la Biblia. Seríamos diferentes, ¿no? Entonces yo les preguntaba a los chicos, ¿en qué nos estamos gastando la vida? Hermano, qué bueno es cuando tú mantienes conversación con las personas ya adultas, y lo mencionaba hermano Rigo, que a veces nosotros no sabemos cuán breve va a ser la vida y no aprovechamos el tiempo. Pero yo les decía a los jóvenes, qué bueno que nosotros tenemos el privilegio de entregarle la primavera de la juventud a Dios. Mucha gente, y lo decía hermano Rigo, él desperdició 30 años que no le sirvió a Dios. Pero nosotros que tenemos el privilegio de entregarle lo mejor a Dios y nuestra juventud, cuando estemos, si llegamos ancianos, no vamos a comentar lo que se comenta ahora en estos tiempos. Yo desperdicié 30 años fuera del Evangelio. Nosotros vamos a decir, supimos aprovechar el tiempo y le dimos la juventud a Dios. Y mira, qué importante darle la juventud a Dios, y nos fijamos en los jóvenes que andan afuera, perdidos en los placeres de la carne. Yo les digo, nosotros no tenemos que a lo mejor ponerlos de ejemplo a ellos, sino que orar por ellos, de que un día Dios los llamará y formarán parte de lo que nosotros estamos formando el día de hoy. Pero a veces es lamentable y te duele en el corazón ver a jóvenes que no encuentran soluciones a sus vidas. Y te voy a poner este ejemplo. El diablo anda tan desesperado, y solo en el lugar donde nosotros somos, en Ocicala, en un lapso de un mes de tiempo, 3 personas, menos de 30 años, se han quitado la vida. Y eso a veces te pone a pensar de que a veces la mente de la juventud es atacada tan gravemente por el diablo, que a lo mejor ya no les deja otras opciones. Pero hermano, quitarse la vida en ningún momento va a ser la solución a nuestros problemas. La solución a nuestros problemas es Dios. Cuando verdaderamente reconocemos de que en los momentos más difíciles no tenemos a dónde ir, sino, Señor Jesús, aquí está mi vida. Pero hermano, cuán difícil es para un joven que a lo mejor el diablo ya se le metió en la mente, y esa es una mente ya manejada por el diablo. Es difícil de que un joven pueda retroceder atrás, pero para eso están las oraciones de cada uno de nosotros. ¿Cuántos oramos por la juventud? Hermano, la juventud es atacada terriblemente. El diablo está tan desesperado. Hermano Rigo decía, los datos hoy dicen que la juventud es la que más está muriendo. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor el diablo mira que la juventud hay amenaza para él. A lo mejor el diablo mira que hay gente que ya no va a tomar el tiempo que ha estado tomando en el reino de Dios, y viene la juventud dispuesta, con carácter, preparada para hacerle la guerra. Pero el diablo está tan desesperado que él está tratando de
de desarmar la vida de los jóvenes. Pero qué bueno, hermano, cuando un pequeño remanente nos paramos firmes, y que lo sepa el diablo, nosotros somos propiedad de Dios y serviremos a Dios. Hermano, yo digo, siempre hay una generación que se tiene que parar frente al reino de Dios. Los que ya están bien avanzados, ellos ya hicieron su trabajo. Ahora nos va a corresponder a la juventud levantar el nombre de Jesús lo más alto posible. Y si el diablo piensa que va a tener descanso, está equivocado, porque se van unos y venimos otros dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Que no importa lo que a lo mejor nos va a tocar los tiempos más difíciles, estamos de acuerdo, pero sabemos que mientras los tiempos vengan más difíciles, es un desafío para cada uno de nosotros buscar más de Dios, leer más de la palabra de Dios, congregarnos más, porque los tiempos no son fáciles, pero con Dios todo es fácil, y con Dios somos más que vencedores. Y si Dios está con cada uno de nosotros, hermanos, que se prepare el diablo, porque tiempos mejores para él no habrán. Al contrario, él está preocupado porque el tiempo de él se acerca. Y como el tiempo de él se acerca, no quiere pagar todo lo que tiene que pagar él solo, sino que está tratando de entrar en la vida de aquellas personas que le dan un pequeño espacio para que se pueda meter. Pero en el nombre de Jesús lo reprendemos en esta hora, porque aquí no va a haber lugar para él. Y se está levantando una juventud que de verdad vamos a defender el nombre de Jesús lo más alto que se pueda. Así que si a Esteban lo apedrearon por estar haciendo la voluntad de Dios, pero Esteban, lo maravilloso es que cuando Esteban estaba siendo apedreado, él ni siquiera se acordaba de las piedras, ni de las palabras que habían dicho de él. Él estaba arrodillado, pero su rostro estaba mirando hacia el cielo. ¿Y cuáles eran las palabras que decía Esteban? Veo los cielos abiertos. Esa debería de ser la actitud de cada uno de nosotros en medio del problema y en medio de la adversidad. No ponernos a llorar como niños pequeños, sino que, hermanos, en los momentos más difíciles hay que doblar las rodillas, porque hay un Dios que está esperando por cada uno de nosotros. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Hermano, ¿y qué decía? No le tomes en cuenta, perdónalos. Hermano, nosotros, esa es la actitud que deberíamos de tener. Pero ¿qué pasa cuando los problemas llegan? Nos ponemos a llorar, somos débiles. El otro día estaba tratando con los jóvenes, ¿por qué la juventud a veces es tan débil emocionalmente? Por cualquier problemita y ya las lágrimas vienen. Hermano, Dios nos ha dado carácter a nosotros para enfrentar las cosas. Y eso no solo en la juventud, también en las personas adultas. A veces son bien débiles emocionalmente, pero a cuánto Dios nos ha dado carácter, que de verdad tenemos que pararnos frente al problema, enfrentarlo. Y hermano, nadie se ha muerto de un problema que le ha venido. Al contrario, te mata más la preocupación que el problema. Pero ¿cuántos tenemos un Dios todopoderoso? Y que ese Dios nunca nos deja solo mientras nosotros le buscamos de todo corazón. A Esteban lo mataron. Imagínate que nosotros, cuando esos tiempos vengan, que tengamos que morir por la causa de Jesucristo, van a ser tiempos difíciles, pero si perdemos aquí, ganaremos en el cielo. Yo prefiero perder acá y ganar en el cielo, y no ganar aquí y perder en el cielo, que va a ser la más pérdida lamentable que podamos tener. Así que, hermano, que lo que la gente diga de ti no es lo que realmente tú eres. Tú sigues manteniéndote y tú sabes la comunión que tienes con Dios. Y que lo que la gente a veces quiere es verte derrotado, es verte afligido, es verte que a lo mejor tú ya estás desanimado, pero demuéstrale a la gente y a Satanás que manda a esa gente que tú puedes y que Dios está contigo. Y que no importa lo que tengas que atravesar, siempre hay alguien que nos escucha cuando nos acercamos con el corazón contrito y humillado. Así que ponte de pie. Vamos a hacer una pequeña oración en esta madrugada. Gloria a Jesús. Estamos alegres porque Dios está en este lugar, hermano. Y al estar en este lugar para nosotros debería de ser de sumo gozo. Mejor es un día en la casa de Dios, decía el salmista, que 1000 años lejos de Él. Y al estar aquí, nuestro regocijo
tiene que ser grande. Así que yo te voy a pedir que hables con Dios y le decimos: Señor Jesús, te damos gracias, Padre de los cielos, porque tú eres un Dios maravilloso, misericordioso. Y hasta este momento, Señor Jesús, podemos decir: Ebenezer, tú nos has ayudado, tú nos seguirás ayudando, Señor Jesús. Mira, Padre de los cielos, a veces hay gente que quiere vernos mal, hay gente que quiere vernos derrotados. Satanás no quiere que continuemos en este camino. Pero Padre de los cielos, tú has prometido estar con cada uno de nosotros. Tú has prometido estar con cada uno de nosotros todos los días. Y ahora, Señor Jesús, no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente hable de ti, que nuestro rostro siempre brille con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, que los problemas no vengan a disminuir el nivel espiritual que nosotros tenemos. Que seamos maduros, Señor Jesús, espiritualmente, y que tu gracia siempre nos acompañe. Aquellas características que acompañaron a Esteban: era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia. Tú estabas con él porque él estaba enfocado en hacer la voluntad tuya. Él no estaba buscando dinero, él no estaba buscando fama, él no estaba, Señor Jesús, perdiendo el tiempo. Él estaba aprovechando el tiempo, estaba haciendo tu voluntad. Pero aún así, Señor Jesús, él tuvo que pagar, Padre de los cielos, por hacer la voluntad tuya, porque se levantó ese grupito que siempre está ahí para poner, Padre de los cielos, para que tu obra no se pueda desarrollar. Pero, Señor, confiamos en que si tú nos has preparado para estos tiempos, es porque, Padre de los cielos, vamos a hacerle la guerra al diablo y nos vamos a levantar, porque somos gente con carácter. Estamos dispuestos, Señor Jesús, a hacer tu voluntad y no vivir en nuestra propia voluntad, que no ganamos nada, Señor Jesús. Pero si hacemos la voluntad tuya, nosotros seguiremos hacia adelante. Tú nos darás fuerza, tú nos darás energía, tú nos darás autoridad, tú nos darás Espíritu Santo para que podamos enfrentar las cosas. Y así, Señor Jesús, yo oro por cada hermano, cada hermana que a lo mejor está desanimado, cada hermana que está afligido. Señor, dale fuerza, toca su corazón para que, Padre Dios mío, pueda sentir ese impulso de poder pararse de donde está y continuar hacia adelante, que es nuestra meta, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre de los cielos, por este tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si ese aplauso es para Dios, déselo con mayor intensidad, porque Dios siempre merece lo mejor de cada uno de nosotros.